nuevo video reacción y hoy quiero enfatizar la importancia de la técnica vocal en el certamen de Miss Universo. Y es que la presentación de cada país en Miss Universo es una oportunidad para que cada concursante muestre su cultura y su orgullo nacional. Pero el griterío que a veces se ve y se escucha en estas presentaciones puede distraer de la belleza y gracia de las misses al público que las ve y las escucha, y no agrega valor a su presentación. Así que están listos para hoy ver y oír y analizar la técnica de cada Miss. Vamos entonces con la primera. Está Miss Armenia. Cristina Yanyan, Armenia. Ok, su voz ha llegado a ese nivel de decibel. Vamos ya comenzando con una fuerza vocal. Veamos la siguiente. Monique Riley, Australia. Me gusta, pero al final hubo unos gallitos. Yo creo que se puso muy nerviosa y pues al momento de hablar creo que se les pasa millón cosas por la cabeza y les pone muy nerviosas. Manita Half, Cambodia. Una voz bien sostenida, no soltó nada la voz, o sea, soltar de dejarle flojita al final y que hubiera desafinación. Muy buen puesto, muy buen uso de su técnica vocal. Romero, Uruguay. Uruguay, bien, bien, usa su mano para dar fuerza de proyección a su voz, buen control del diafragma, de la respiración y enfatizó muy correctamente las vocales. Ashley Lightburn, Belize. Ay, aquí se desafinó terrible, pero imagínense la cantidad de decibeles ustedes ahí tienen en la pantallita, pero pobrecita, a ella se le salió una gran desafinación. Continuamos, ¿ok? Vamos a ver otra candidata. Soraya Coleman, Germany. Ay, exageró mucho en la I, si lo hubiera hecho cortito, quedaba. María Fernanda Aristizábal Urrea, Colombia. Colombia, y es que las vocales O y A ayudan muchísimo a tener proyección y potencia. Decidió cortar al final la A y no alargarlo porque tal vez con los nervios y la emoción y la adrenalina sí hubiera desafinado, pero no. Aquí lo hizo bien, así que le ponemos un 10 sobre 10. Siguiente. Camila Sanabria, Bolivia. A eso me refería, sí, Miss Colombia cortó al final la A, pero Miss Bolivia decidió alargar. No hubo desafinación, tal vez si hubiera mantenido el volumen y la fuerza en la A, no hubiera decaído la forma en que dijo el nombre de su país. Y es que acuérdense que tienen esos segundos para que todo el mundo conozca de dónde es. María Fernanda Rodríguez, Costa Rica. Me gustó. No estoy segura, pero quiero ver en sus comentarios. Ella está realizando el lenguaje a señas, pero supo sostener muy bien su voz. Así que también se lleva un 10. Petra Hamalainen, Finland. Ella gritó. Comenzó con garganta de Finland y a la voz lo apretó aquí adentro. Ay, no fue una buena presentación. Hizo una voz raspy bien. ¡Ah! No me sale bien. ¡Ah! Ay, sí. Hablar con una raspy voice. Ok, pero para un certamen de belleza tuvo que haber controlado mejor su técnica de voz. Definitivamente. Irma Miranda, México. Ay, le faltó creo más emoción. O sea, México, pero le hubiera hecho más agudo. ¡México! Como que qué lindo. Ay, ese golpe en el pecho fue de mucha emoción, me encantó, pero eso le desafinó. Al momento que uno se golpea, se saca el aire y es muy difícil continuar. Norma Huembes, Nicaragua. Ok, aquí gritó, tiene una voz de pecho potente, Nicaragua, y gritó obviamente. No se golpeó el pecho, solo puso la manito, así que esa decisión fue buena porque imagínense, con la voz que abrió la abertura de Nicaragua, si se hubiera golpeado el pecho, se hubiera desafinado.
¡Indio! Hubiera sonreído India y quedaba, ¿ok? ¿Ustedes cuánto le ponen en puntaje sobre 10? Quiero ver en sus comentarios, ¿ok? Y es que yo tengo acá los audífonos y escucharla fue como, ¡ay! Esto fue 100% garganta, no hubo nada de técnica. Tal vez si hubiera relajado un poquito más, sin presionar demasiado, hubiera logrado alcanzar una buena técnica, ¿ok? Y el nivel de decibeles fue altísimo. Solaris Barba, Panamá. ¡Ay! También hizo una voz raspada, Panamá. Ok, sigamos. Lía Transport, Paraguay. Sigamos. Aleyna Shibin, Turquía. Aquí se aplicó la del gallito ahí, desafinación 100%, tuvo que haber mejorado más. Siguiente. ¡Salimos! Ella sí supo utilizar el diafragma y su apoyo. Ocupó una voz de pecho, una voz mixta de pecho potente, así que muy bien. Eso, por ejemplo, no es gritar, es utilizar la técnica adecuada para potenciar su voz. No sé si ella cante, pero si cantara, pues le fuera muy bien. Vamos a la siguiente. Amanda Newman, Venezuela. Ok, está bien. La A cuando alargan es para darle emoción, pero yo le hubiera recomendado decir Venezuela. Más Venezuela. Más énfasis en las consonantes, pero sí, no se desafinó tanto, ¿ok? Estuvo bien. Y la última, vamos a ver qué tal. Nayeli González Ulloa, Ecuador. Ok, le faltó alargar más en la O. La O es más fácil de practicarla. Ecuador es más fácil de proyectar y ganar fuerza sin gritar. Le falta un poquito más de ánimo, pero no estuvo mal. Así que ustedes, ¿qué opinan? ¿Quién hizo más? ¿Quién tuvo más desafinaciones? Pues coméntenlo, ¿ok? Porque debe ver este video para poder tener una mejor técnica vocal. Y es que imagínense, los reflectores del escenario, representante de un país, tienen mucha responsabilidad sobre sus hombros. Pero mis recomendaciones, si a ti te pasa eso, que te desafinas al momento de cantar o hablar o estar dando un discurso, una presentación, pues siempre toma en cuenta fortalecer los músculos del diafragma. Si no sabes cómo respirar correctamente, pues en la cajita de descripción te dejo el video donde puedes practicar conmigo. También hacer un buen uso de tu voz con el apoyo de diafragma. Son ejercicios fáciles para principiantes, pues si eres aficionado al karaoke, ya cantas, si eres profesional, mejora tu respiración, ¿ok? También es importante practicar la técnica vocal para que puedas aprender a usar tu voz. Así que antes de hablar o cantar se debe calentar la voz para que el uso prolongado no canse tus cuerdas vocales y puedas realizar un mejor desenvolvimiento tanto en escenario como en tu trabajo, en la vida diaria. Siempre es bueno tener una voz buena. Nos vemos en un siguiente video. Soy Pau Carolina Soprano, cantante, vocal coach, y nos vemos en una próxima. Chao, chao. Adiós.